Bien, gracias por continuar con nuestro programa y seguimos con el tema y el segmento saludable. Y ahora nos acompaña el doctor Jonás de Jesús, neumólogo de nuestra gente de Incardio. Doctor, ya usted está, esta es su casa, ¿verdad que sí? Sí, yo me siento parte del programa. Como debe ser. Muy agradecido de que pueda yo estar aquí otra vez con usted. De la parte pulmonar, vamos a decir, de Incardio, somos diferentes servicios, cardiología, gastroenterología, diabetes, nutrición y neumología. Correcto. Entonces hoy me toca estar con chin usted. a chin vamos avanzando ahí en Incardio. De repente vamos a tener todas las especialidades. Dios mediante. Y hay laboratorio clínico, Claro, ahí con claro, la gente sí. de Amadita. Exacto, está el laboratorio de Amadita y también hay una parte que ya es no directamente de Incardio, pero está en la estructura física, está el centro RODI, que se encarga del manejo de los pacientes con neoplasia, con cáncer, el manejo de tratamiento y seguimiento de esos pacientes. Ah, muy bien. Bueno, yo le decía fuera de cámara que en estos momentos hay muchos casos de influenza, que es lo que la gente le dice comúnmente como una gripe, como Claro. muy mala, ¿no? Cuéntanos sobre esto, ¿por qué se da esto Sí, ahora? efectivamente es así, o sea, la influenza es la gripe. Es una gripe. En este caso, provocada por el virus de la influenza A o B. Mayormente ahora está circulando mucho el virus B más que el A. ¿Cuál es más agresivo? ¿Cuál es más agresivo? No tiene predominancia, sino más bien cuál se presenta, ahí tiene que ver más con la presentación, Okay. es decir, cuál se da de los dos, pero en realidad va a depender mucho, como ya hemos venido hablando, ya usted ya sabe, depende mucho de la susceptibilidad del paciente, Sí. y entonces ya depende del paciente en el cual se albergue pues el virus, pues entonces va a llevar a las complicaciones, pero sucede porque es una enfermedad estacional, es decir, una enfermedad que se da en esta época del año. Por temporada. Y por eso se hacen las jornadas de inmunización de vacuna anual, porque en este tiempo es en el cual se presenta más los casos y entonces se promueve la vacunación de los grupos extremos, es decir, la persona mayor de 65 años, la persona con otras comorbilidades, inmunodeprimidos, los niños, aunque ya, tengo para decirte a ti y a toda la población, que ya se está vacunando incluso a toda la población, es decir, no solamente a sus grupos vulnerables, sino ya a toda la población que desee vacunarse, que ojalá todos, pues quisieran, pero una decisión personal, pudieran ponerse la vacuna. Yo pienso que sí, que la gente, que debemos vacunarnos contra la influenza. Un tema, si se quiere, preventivo. Claro. Doctor, por ejemplo, después de la pandemia del coronavirus, ese grupo de personas que le dio COVID son como más, vamos a decir, vulnerables con el tema de la influenza, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los pacientes con COVID, el COVID es una enfermedad que llegó a cambiar. Bueno, y que de hecho el COVID anda ahí también. Sí, exactamente. Hay casos de COVID menos, o quizás son los que menos ya la gente se hace, porque hay que hacer la prueba. Entonces, pero en estos pacientes, por ejemplo, en el caso de los pacientes en los cuales tuvieron COVID grave, esos pacientes que fueron a cuidado intensivo, que se ingresaron con oxígeno y todo eso, son pacientes que en su gran parte, pues a pesar de que todos los efectos secundarios no solamente se dieron en el pulmón, sino que hay personas con secuelas cardiovasculares, metabólicas, neurológicas, pero en esos pacientes con estas alteraciones o esta gravedad en el COVID, pues sí tienen un poco más de susceptibilidad, no solamente para la influenza, sino para los otros virus o gérmenes para hacer neumonía. ¿Por qué? Porque si afectó mucho el cuerpo del pulmón y las defensas del pulmón para evitar las enfermedades, pues entonces van a tener mucho más predisposición a poder desarrollar una infección por influenza. Ok, entonces las personas que, síntomas de la influenza. Sí. ¿Cuáles son? Porque, sí. Porque como una gripe, ¿no? Como mala, pero esa gripe te dan como que te tumba, pero tú tienes que cuidarte y entonces irte para el médico, porque la influenza te puede, ¿verdad?, llevar a una situación hasta de morir. Exactamente. La influenza, hay que poner atención a esto. Son síntomas que todos conocemos, es decir, una persona que va a tener fiebre, tos,
en algunos casos puede presentar catarro, ¿verdad? Sí. Dolor de cabeza, congestión en la nariz, secreciones por la nariz, va a tener mucho malestar general, que era lo que tú decías, porque baja las defensas. Sí, exacto. Entonces el paciente va a tener, así mismo como tú dices, una gripe mala, en la cual va a estar tosiendo, tiene fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular. Y entonces debe de un paciente que tenga estos síntomas, si se encuentra dentro de otro grupo de riesgo, personas mayores de 65 años, personas hipertensas, diabéticas, personas con problemas renales, niños, hay que ir al médico al menos a los 2 días de tener los síntomas. Perdón, como las personas que son como sobrepeso. ¿ves? Exacto. Como que es que bueno que lo mencionaste. Como que se ahogan. Exacto, qué bueno que lo mencionaste. ¿Es verdad? Porque la persona en sobrepeso, más bien en obesidad, Sí. que cualquiera puede estar en obesidad. Uno cree que la obesidad es una persona que se ve muy gorda, pero para eso se calcula el índice de masa corporal de la persona, que tiene que ver con la talla y el peso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la persona es obesa, pues es una persona que va a tener es mucho más propensa a poder tener dificultad para la ventilación, para la oxigenación. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo, toda la grasa que tiene, va a impedir a que el pulmón tenga como la expansibilidad que necesita. Entonces, nosotros tuvimos muchos casos, yéndome al COVID, para mezclarlo todo, en los cuales pacientes obesos eran pacientes con mucho riesgo de fallecer, porque cuando ese paciente iba a un cuidado intensivo, que había que intubarlo, era un paciente que era muy difícil pues sacarlo de la intubación por esa situación metabólica, ¿verdad?, que presenta y lo que lleva a problemas en la oxigenación. Sí, bueno, un asunto como peligroso. Y entonces el tratamiento. Sí, ya cuando, vamos a suponer, usted dijo que a los 2 días, cuando llegan esos pacientes, ¿qué usted hace con ellos? Sí, decía a los 2 días porque generalmente es muy raro que aquí en nuestro país la persona vaya al médico inmediatamente. Exacto. Pero no esperar una semana. No. Porque en una semana quizás ya la influenza lo que hizo fue que preparó el ambiente para que otro germen más fuerte pueda entrar. ¿Y eso dura tanto, doctor? Por ejemplo, una persona con influenza dura tanto. No, generalmente dura entre 5 y 7 días, okay, pero me refiero a que hay personas que usted sabe que duran 2 semanas. A lo último, sí, hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo, al debilitarse, si es un virus, la influenza, entonces lo que hace es que prepara el ambiente para que vengan gérmenes oportunistas. Sí, otras cosas. Entonces puede ser que ya la semana usted no tenga una gripe, tenga ya una neumonía. Entonces sea más complicado. Entonces yo decía de ir al médico a los 2 días, porque el primer día generalmente la gente toma su cosita en la casa, que imagínense, es inevitable, pero ya al tercer día, cuando usted ve que ya no mejora, hay que ir al médico, no a la semana, no a las 2 semanas. Entonces, en el caso del tratamiento, es un tratamiento sintomático. Se trata principalmente... Explíqueme, doctor. Sí, sintomático es los síntomas que el paciente tiene, principalmente. Primero que todo, reposo y la hidratación. El paciente con un proceso viral debe estar muy hidratado para poder contrarrestar el proceso y obviamente... Agua y vitamina C. Agua, electrolitos y ya entonces, exactamente, vitamina C. Y entonces, dependiendo qué síntoma tenga, pues entonces medicar ese síntoma. El dolor de cabeza. Si son congestión nasal, se utiliza medicamento para la congestión nasal. Y ya entonces cuando tenemos certificado, o sea, tenemos el diagnóstico de la influenza como tal, pues entonces existe un medicamento que se utiliza para la influenza. Pero debe de ser utilizado cuando el paciente tiene una prueba positiva, porque puedes tener otro tipo de virus de todo lo que circulan. Ahora mismo también tenemos adenovirus, rinovirus, tenemos también el virus sincitial respiratorio, que es muy frecuente en los niños, pero ahora en los adultos se están viendo muchos casos. Entonces, si no es influenza y te tomas el medicamento, no va a tener el efecto esperado. ¿Cómo no? Doctor, hay personas que, por ejemplo, dicen que no le da ni gripe, pero es que consumen mucha vitamina C, toman mucho jugo, mucha fruta, dan su caminadita y su cosa. Y hay otros que de repente un cambio de temperatura, que ahorita hace un calorazo y después se puso fría, entonces le da como gripe y cosas. Sí, ¿A qué se debe eso, doctor? Exacto, ahí por ejemplo ya es diferente, o sea, tú trataste muchas cosas que son importantes a sí mismo. Hay personas que sí tienen una salud pulmonar, o sea, como una buena defensa. Sí, porque lo que pasa es que el pulmón tiene mecanismos de defensa. Como si fueran paredes o candados
que el virus o la bacteria debe de ir trabajando mientras va corriendo por el aparato respiratorio, que en las personas que, como tú dices, toman vitaminas, se mantienen hidratados, hacen ejercicio, comen saludable, no fuman, exacto, no están en contacto con, por ejemplo, personas que no trabajan en fincas, por ejemplo, o en fábricas, que no tienen contacto el pulmón con tóxicos, entonces esas personas son menos propensas a poder tener problemas respiratorios, al contrario, que serían los que no hacen nada de esto, en lo cual podría pasar, pero también influyen mucho las personas que tienen otras comorbilidades, principalmente, por ejemplo, las personas que tienen enfermedades, por ejemplo, VIH, no tratado, que es importante. No porque una persona tenga VIH tiene por qué presentar complicaciones. Por ejemplo, personas con una neoplasia, un cáncer, ¿verdad? Personas con problemas de diabetes, personas, por ejemplo, con problemas circulatorios. Son personas que pueden tener más riesgo de sufrir infecciones por la misma situación ya per se que tienen desde antes. Y entonces, esto va a llevar a que si no se encuentra el pulmón preparado para contrarrestar esto, pues entonces va a presentar complicaciones. Es lo mismo, por ejemplo, con el COVID, lo que pasaba. A muchos nos dio COVID, pero no todos respondimos igual, y era el mismo COVID que nos daba a todos. Entonces eso dependía a qué huésped entraba ese germen en ese momento, ese virus. La contaminación, la polución, en un mundo que vivimos, si se quiere, industrializado, aunque San Francisco de Macorís quizás no entra mucho en ese rango, pero por ejemplo aquí tenemos un municipio, Jaina, que es una zona industrial. Exacto. Ahí la gente como que, ¿verdad? Sí, tiene ahí problemas. pasa lo que hemos hablado con las otras semanas. Una persona, incluso en grandes urbes como, qué sé yo, en Estados Unidos. Sí, exactamente, Japón, Corea, exacto, todos esos países. Sí. ¿Qué pasa? Que, pero trayéndolo a nosotros, por ejemplo, aquí, no es lo mismo, por ejemplo, una persona que trabaja en una oficina, que no tenga, por ejemplo, siempre mantenga la limpieza del polvo y todo eso, a una persona que, por ejemplo, trabaje, nosotros tenemos muchos arrozales, esas personas que son más propensas, es la palabra, a poder tener alguna afectación pulmonar por el contacto, ¿entiendes? Por el contacto con los químicos que se utilizan, lo que se desprende en el arroz, la pajilla y todo eso. Entonces esas personas tienen más predisposición a poder tener alguna afectación pulmonar. ¿Cómo no? Como prevención, ¿qué recomienda? Bueno, lo primero es la vacunación. La vacunación. La vacunación. Por ejemplo, yo quiero vacunarme y voy allá. Sí, usted puede vacunarse, Salud Pública. Ok. Está poniendo las vacunas gratis. Ah, muy bien. En la regional de salud, aquí en la provincial. En la provincial de salud, exactamente, okay, aquí frente al parquecito donde está el avión. Exacto, ahí mismo, en la Castillo. Correcto. Entonces, las vacunas son de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Okay. Y los sábados hasta el mediodía. Y esto es para la influenza. En el hospital San Vicente de Paúl se está vacunando contra el neumococo, que es una bacteria, la cual es la más frecuente en la comunidad para dar neumonía. Entonces, también se está vacunando y es una vacuna que se pone anual. Entonces, ¿por qué? Porque cada año el virus cambia. Entonces, se debe hacer anual para que la influenza es anual también. Exactamente, para que lo podamos hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que es bueno que lo primero es la vacunación. En segundo lugar, los medios que ya usted mismo presenció, de la alimentación, el ejercicio, la hidratación, los buenos hábitos. Y entonces, algo importante, acudir a la consulta. Claro. Para poder usted saber, no es lo mismo un paciente que le dé una gripe, conociendo cuál es su antecedente pulmonar, que un paciente que le dé una gripe y no sepa cómo va a evolucionar, independientemente de que ambos deben ir a la consulta. Y poder saber que estas complicaciones no solamente van a tener una repercusión pulmonar, sino que cuando hay un proceso viral que lleva a una neumonía, esa neumonía avanza, va a afectar entonces, ¿qué? La parte cardiovascular, la parte metabólica, entonces la parte circulatoria. Entonces todo eso es importante de tratarlo y eso es lo que nosotros intentamos y buscamos, más que todo, hacer en Incardio. Correcto. Tratar de hacer una medicina integral en la cual ese paciente que tenga una afectación, nosotros tenemos muchos pacientes, los cuales tuvieron COVID y ahora mismo su efecto secundario, o más bien su estado post-COVID, no es pulmonar, sino más bien cardiovascular o circulatorio. Correcto. ¿Entiendes?
Y entonces ahí se le da seguimiento y se le da su, exacto, le da su tratamiento ahí el doctor, en Incardio, que está en la calle 27 de febrero, entre la calle Salcedo y la calle Rivas. ¿Cómo no? Ahí hay consulta. ¿Ustedes no trabajan los sábados? No, pero trabajamos de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, pero si no, hasta las 7 de la noche. Hasta que la gente esté ahí. ¿Cómo no? Exacto, en horario corrido siempre estamos ahí. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Amén. Muchas gracias a ustedes por permitirnos estar aquí y a la población que sepa que estamos a su orden para tratar y buscar hacer con la medicina algo más seguro, humano y sobre todo moderno. ¿Cómo no?